Un agradecimiento muy especial a las organizaciones que nos invitan a participar, Viva la Ciudadanía, la Alianza Común Acuerdo, y pues sí, nos van a dar 15 minutos, yo voy a hacer unas consideraciones iniciales sobre este punto general de la participación política, segundo punto de la agenda de negociación, gobierno, FARC, y después me voy a permitir hacer algunas, digamos, elaboraciones y recomendaciones sobre lo que me dice Alejandra, sobre la tarea legislativa que nos espera. La primera consideración que yo quisiera hacer es que la otra cara de la guerra no será en Colombia una sociedad disciplinada, obediente y silenciosa. La otra cara de la guerra que nos espera en Colombia ojalá sea el de una sociedad deliberante, exigente, conflictiva, porque si algo hace la guerra es romper esa posibilidad de, como lo ha dicho Jesús Martín Barbero, construir un relato común en medio de la diferencia, de la diversidad, de las voces de tantos y tantas colombianas en sus distintas condiciones de género, de etnia, de generación, de diversidad sexual, para hablar de un proyecto de país. Pues bien, si uno toma los acuerdos parciales, nuestro compañero Santos, de preacuerdos. Uno podría decir que pueden ser preacuerdos, pero nunca en 60 años habíamos llegado a una agenda votada, ni con las FARC ni con el ELN. Entonces eso hay que reconocerlo como un avance, que faltan muchas voces, que falta mucha participación, pero ahí al menos se pusieron sobre el tema 3 puntos. Una nueva apertura democrática, así lo enuncia el documento conjunto, mecanismos para una mayor participación tanto de la democracia directa, y estoy de acuerdo con lo que dice Alejandra, la democracia directa representada en los movimientos, en los colectivos, en las plataformas, e incluso en una participación no atada a grandes grupos, sino la participación más fluida, más mutante de los indignados y las indignadas, y la ruptura definitiva del vínculo entre armas y política, que no solo le atañe a la guerrilla, sino también a los gobiernos nacionales, porque el uso de las armas para hacer política no solo ha sido ejercido por la guerrilla de las FARC, del EPL, del M-19, sino también por los partidos políticos. Recordemos, en los 50, los ejércitos de los liberales y los conservadores eran parte de la tarea, entonces romper ese vínculo es fundamental para todos. Y en esa nueva apertura dentro de los acuerdos se habla de la emergencia de nuevos partidos, se habla de circunscripciones especiales, no solo para la participación en política de la guerrilla, sino de los grupos que han tenido una profunda subrepresentación en las actuales instancias del Congreso, de las asambleas, de los consejos, de medidas especiales para promover el voto, de una participación expresa, concreta y material para buscar una mayor presencia de las mujeres en el mundo de la política representativa, porque ya tenemos una fuerte y contundente representación en la democracia directa. El estatuto de la oposición, que está en la Constitución del 91, pero que nunca ha podido desarrollarse, profundizarse, y la realización y la garantía de un ejercicio de la oposición sin que ello implique ser silenciado, ser asesinado, ser excluido. Pues vean, leyendo y releyendo esto ayer, recordé la carta que el 7 de octubre de 1984, desde la Uribe, Manuel Marulanda, Jacobo Arenas,
Alfonso Cano, Raúl Reyes y Jaime Guaraca le enviaron al presidente Belisario Betancur. Se la recomiendo. En esa carta están contempladas hace 30 años, y tú asientes, estas reivindicaciones por una urgencia de ampliar la democracia en Colombia. En esa carta, si bien se habla de la urgencia de una reforma agraria, de la urgencia de una reforma urbana, de la urgencia de una reforma tributaria que no ponga en el IVA, la principal fuente de la tributación en Colombia, de la urgencia de poner a los municipios como el corazón de la unidad administrativa, económica, social y política de Colombia. También se hablaba, oigan ustedes, de una tarea, de una unión entre partidos políticos y movimientos sociales para enfrentar el bipartidismo, del libre ejercicio de la organización de los movimientos sociales y políticos, del acceso a unos medios de comunicación que cumplieran una tarea democrática y de garantías para la movilización social. Pues miramos hoy en día lo que ocurre en Colombia y estas exigencias siguen estando y siguen cobrando total vigencia. También se hablaba de la necesidad de tocar esas costumbres políticas cooptadas por el bipartidismo, como el clientelismo, como la repartición de favores, como la corrupción, para arrebatarle también el monopolio de la opinión pública. Y se hablaba de medidas especiales, que tiene que ver con la pregunta de Alejandro, para lograr que estos movimientos más pequeños, minoritarios, tuviesen acciones, no lo dicen así, pero en el lenguaje de hoy en día, acciones afirmativas, para que grupos pequeños pudiesen llegar a estos mecanismos de representación legislativa, las asambleas, etc. Bueno, el Acuerdo de La Habana de una u otra manera recoge esas observaciones y tiene algo interesante con respecto a esa carta de hace 30 años, que es la urgencia de generar condiciones irreales para la participación de las mujeres en Colombia. Y eso, al menos, lo digo en mi condición de feminista, de mujer que desde el Congreso de la República hemos movido todas estas acciones afirmativas, de mi trabajo con mujeres campesinas, con colectivos de mujeres, por el tema de la violencia. Digo que uno de los elementos que tenemos que hacer realidad, no solo en esto que se ha ido avanzando del equilibrio de poderes, que es la paridad, la universalidad y la alternancia, sino también lograr que se remuevan enormes dificultades para que las mujeres en Colombia accedan al mundo de la política. Y tú me preguntas por la institucionalidad y las reformas, pero yo arranco por algo que está al alcance de cada uno y cada una de nosotros. Solo si las mujeres en Colombia logramos una profunda revolución cultural desde nuestros espacios domésticos, desde los espacios privados, vamos a poder acceder a esas propuestas de la democracia representativa. Solo transformando esa profunda y radical división del trabajo sexual en Colombia, que les dio a los hombres muchísimas garantías, hoy muy precarias, pero en su momento muchísimas garantías para acumular capital y convertirse aparentemente en los proveedores de ese espacio privado. Y a las mujeres les entregó la práctica del cuidado que no se reconoce, que no se valore, y las puso tanto en las opciones educativas como en las opciones laborales del lado de los trabajos terciarios, mal remunerados, etc. Solo transformando y revolucionando ese espacio privado, a las mujeres que accedemos al mundo de la democracia representativa, podemos romper ese techo de cristal que es el primero que encontramos y que se reproduce en los partidos, y que se reproduce en los movimientos sociales, y que se reproduce en el Congreso de la República. Entonces fíjense, cuando oía a Tatiana que decía, la primera institucionalidad que tenemos que transformar es la que está entre nosotros, yo estoy totalmente de acuerdo. Y esa transformación no la hacemos solo las mujeres, esa transformación la tenemos que hacer con los hijos, con los hombres, con las medidas de la política, con las leyes, pero que nos ayuden, porque ahí
hay una enorme dificultad a la tarea que estamos haciendo y adelantando. ¿Qué necesitamos también? Necesitamos una profunda reforma de la Registraduría Nacional. La registraduría que tenemos no nos produce garantías. Yo creo que se sigue cumpliendo lo que hace 50 o 55 años dijo Camilo Torres cuando invitó a no votar, porque decía: unos votan y los que escrutan ganan. Mientras no tengamos voto electrónico, mientras no tengamos transparencia absoluta en la Registraduría Nacional, mientras no tengamos un Consejo Nacional Electoral autónomo, con fuerza y capacidad para hacer seguimiento a las campañas multimillonarias, a los recursos que llegan en cajas de cartón a cada una de las municipios para comprar votos, mientras no tengamos mecanismos de seguimiento para impedir que las mujeres que llegan al Congreso de la República, el 30% van en cuerpo ajeno, porque llevan los votos de sus esposos, de sus primos, de sus hermanos, de los parapolíticos en Colombia. Mientras no tengamos unos partidos políticos que dejen de ser máquinas electorales y que sean esfuerzos de formación política abiertos y transparentes, no va a ser posible que el voto en Colombia tenga el carácter de ser la verdad de la voluntad del pueblo, como decían nuestros compañeros, y la voluntad de la tarea que se va a hacer. Yo creo que ya voy 4 minutos, bueno, ya voy terminando. Yo sí creo, compañeros y compañeras, que hay enormes tareas para hacer. O sea, hay cambios en la institucionalidad, hay cambios en la cultura en la que vivimos, hay tareas que tenemos que iniciar desde la casa. Pero el mayor reto, y lo que yo sí creo que es una oportunidad histórica de este acuerdo, más allá de las FARC, más allá del acuerdo del gobierno y ojalá más allá de la formalización en La Habana, es que nosotros podamos construir una democracia que nos permita convertirnos en un pueblo, como lo decía Estanislao Zuleta, que sea escéptico frente a la fiesta de la guerra. Un pueblo que sea maduro para tramitar sus conflictos. Porque hoy en día vemos los resultados de si se apoya o no el proceso de paz. Vemos el debate ayer de las comisiones que están buscando, la comisión primera, transformar la ley de orden público para establecer estas zonas, como bien lo decían en el panel anterior, o llámenlas de concentración, o llámenlas de verificación, o llámenlas terrapaz, ¿sí? Yo escuchaba ese debate ayer por la tarde y yo decía, allí están las voces de los guerreros que nos invitan a la fiesta de la guerra. Allí están los del Centro Democrático, que siguen diciendo y siguen recetándole una guerra a este país. Allí están quienes consideran que son los campesinos, los hijos de los indígenas, los hijos de los afro, los que pacten con su sangre la razón de estos guerreros para seguir manteniendo la guerra en Colombia. Por supuesto que una sociedad madura y un pueblo maduro tiene que dejar de invitar a esa fiesta de la guerra para invitar a la repolitización de la vida cotidiana en Colombia. ¿Y cómo hay que hacerlo? Yo sí creo que esto pasa por una profunda reforma constituyente. No como mecanismo de refrendación, pero sí como proceso que nos permita, como lo dice una de las preguntas de este panel, que emerjan nuevos partidos políticos, que emerja una gran convergencia democrática que va a ser la única, compañeros y compañeras, que nos va a permitir enfrentar este bipartidismo que por siglos le ha negado a Colombia la educación, la salud, la tierra, que ha defendido el establecimiento a sangre y fuego. Por eso necesitamos una constituyente, porque el 30% de nuestra constitución actual, ese pacto interesante del 91, pero que fue tan libertario y tan garante en lo social, pero tan neoliberal en lo económico, se ha roto como pacto social y necesitamos un nuevo pacto social.
Y ahí, por supuesto, la invitación, como lo hacían los compañeros del panel anterior, es a una institucionalidad fuerte entre los movimientos sociales, una institucionalidad no formal, pero una institucionalidad que nos permita trabajar juntos y juntas, pero de verdad, porque yo voy a muchos lugares de Colombia, me reúno con mujeres, con jóvenes, con campesinos, con indígenas, y todos hablan de sumar, y todas hablamos de sumar, pero cuando lo vamos a hacer, resulta una tarea imposible de concretar. La invitación, aquí se nos habla de articulación, de esfuerzos, de estar juntos y juntas. La invitación es hacerlo, pero hacerlo realidad con nuestras prácticas, porque decirlo en mi discurso es muy fácil. La invitación, y para mí, serían como dos caminos fundamentales. Una constituyente que nos permita ir más allá de los acuerdos de La Habana, que nos permita transformar este modelo económico depredador, como lo decía Tatiana, que nos permita dialogar con la tierra, que nos permita reconocer los saberes, los ancestros, toda esa tarea que por centurias se ha construido y se ha tejido en Colombia, una constituyente y una gran convergencia democrática que nos permita estar juntos los distintos. Y eso es para mí la politización de la vida y la oportunidad que este acuerdo de paz de Colombia nos ha puesto sobre la mesa. Para terminar, yo podría resumir mi presentación con una hermosa frase que obedece a una conferencia de Arturo Escobar en la Claxo en Medellín, que los invito a que la busquen en internet. Él dice: la reconfiguración de esta Colombia y de esta América que habitamos debe hacerse desde abajo, con las organizaciones sociales, con los movimientos, con la diversidad, por la izquierda, por una izquierda no dogmática, una izquierda abierta, una izquierda sensible a los nuevos movimientos, a las nuevas expresiones, a la movilidad y a la mutación de la política, y con la tierra, con el pensamiento de la tierra. Esa es entonces la invitación que yo haría, y decirles: siento que es un momento histórico, que tenemos muchísimas cosas por hacer, pero que ojalá no dejemos pasar esta oportunidad, porque yo sí creo que esta paz no es de las FARC, no es del ELN, no es del gobierno solamente. Esta paz y esta política nos pertenece a cada uno y cada una de nosotros, a nuestros movimientos y a nuestras organizaciones sociales. Muchas gracias. Nos presentó los tres temas que se recogen especialmente en los acuerdos de La Habana: la apertura hacia la democracia, con todo lo que implica frente a los partidos políticos, el estatuto de la oposición, la reconfiguración de la arquitectura institucional, los mecanismos de democracia directa, que se presentan nuevamente para reformas, y la ruptura de la relación armas con política, es decir, el proselitismo armado es inaceptable. De igual manera, nos llama la atención sobre las garantías que requieren los movimientos sociales y políticos, y que se necesita una nueva reconfiguración para que puedan tener garantías, y lo señalaba como algo así como acciones afirmativas para poder fomentar la participación con expresiones diferentes al bipartidismo. De igual manera nos habla de una transformación, y en esa transformación enfatiza en el papel de la mujer, en el papel transformador de la mujer, del lugar que ocupa la mujer y que ocupa la mujer en la política, y de manera particular en la representación. Pasa por la pregunta de quién representa a la mujer, de dónde vienen los votos de la mujer y cómo es necesario reconfigurar esa representación. La arquitectura electoral, de manera muy concreta, señala los tres aspectos que considera más importantes Ángela María, sobre los que se tendrían que trabajar, que es el voto electrónico, un Consejo Nacional Electoral autónomo, independiente y con recursos técnicos para poder hacer vigilancia y control a las organizaciones políticas, y sobre todo, quizás donde mayor énfasis hiciste fue en la necesidad de transformar los partidos políticos para que de manera efectiva sí puedan representar intereses sociales y no intereses particulares. Creo que finaliza con lo que es uno de los temas de mayor debate y de mayor tensión en el proceso de negociación, que es el tema de la Asamblea Nacional Constituyente, y la importancia de que esta Asamblea Nacional Constituyente sea un nuevo pacto. Ángela María considera que necesitamos volver a hacer un pacto, que el pacto del 91 es necesario volver sobre ese pacto, pero ir más allá inclusive de lo que se logró en La Habana, y con una mirada muy crítica a los aspectos económicos. Y finaliza
haciendo un llamado a la necesidad de fortalecer la institucionalidad de los movimientos sociales, pero sobre todo desde las prácticas, no desde el discurso, reconfigurando un país desde abajo, por la izquierda y con la tierra. Primero decir que ha sido para el país muy afortunado este tiempo que se han iniciado las negociaciones, porque han generado toda una dinámica organizativa, todo un debate político, y ha generado también una dinamización de las iniciativas de paz. Creo que esto ha mostrado que todos y todas tenemos grandes sueños de paz para el país, que queremos que realmente este país atienda las causas que generaron el conflicto social y armado, porque en esencia lo que estamos planteando es que si no se atienden las razones por las cuales ha habido el surgimiento de un conflicto armado y la permanencia de un conflicto social, un conflicto económico, un conflicto político, pues realmente estaremos perdiendo una oportunidad histórica, como bien lo ha planteado mi compañera de panel, Ángela María. Para nosotros, este proceso de paz es un proceso en construcción, que si bien lo que está pasando en La Habana es fundamental, es una parte de ese gran ejercicio de construcción de paz, y que lógicamente será también importante la negociación con el Ejército de Liberación Nacional, también con el Ejército Popular de Liberación, que también ha manifestado su interés y que también, digamos, ha desarrollado una lucha histórica, pero para nosotros también es fundamental el papel de la sociedad en esta construcción de la paz. Por eso nosotros decimos, hay que desarrollar todos esos ejercicios a partir de lo que hemos construido históricamente. Para nosotros no es en vano que en los últimos años haya habido un resurgimiento del movimiento social. Han resurgido en el país procesos de articulación muy importantes, pero más aún la articulación de esos procesos de articulación que hoy están jugando también en la vida del país. Aquí se ha hablado constantemente del papel de ser un sujeto político en la construcción de políticas del campo de la cumbre agraria, étnica, campesina y popular, de la cual nosotros también formamos parte, ¿cierto? Cómo realmente esa negociación, digamos, esa puja política que durante 2 años hemos dado con el gobierno por la transformación de esas políticas del campo para poder vivir en dignidad, pues también hacen parte de esa construcción de la paz. Sin eso, sin atender esos requerimientos de la sociedad organizada, de lo que hemos hecho en los territorios, en los sectores, en las regiones, pues va a ser imposible que nosotros acudamos a un nuevo momento del país. Y ese nuevo momento del país para nosotros es las nuevas condiciones de vida para la gente. Nosotros creemos que un gran reto que tiene la sociedad es que realmente hay que discutir el modelo en el que estamos inmersos. Si ese modelo económico, el modelo político, ese modelo de sociedad que está hoy excluyéndonos, que es un modelo violento, que despoja, que desarraiga, que desconoce los derechos, pues no se toca y no se habla, ¿cierto? Y no se confronta, ¿cierto? Pues realmente va a ser muy difícil pensar que va a llegar una paz estable y duradera, ¿cierto? Porque para nosotros, lógicamente, la paz va mucho más allá de la resolución del conflicto armado. Para nosotros, el conflicto social que vive el país es fundamental también en la construcción de la paz. Entonces nosotros decimos que estamos en un gran proceso constituyente popular. Para nosotros, lo que ha pasado en los procesos de movilización desde hace muchos años, la construcción de esas propuestas, la movilización por esos cambios, el planteamiento de nuevos modelos de economía, de gobernabilidad, de organización, pues tienen que ver con eso, como la forma como la sociedad constantemente está participando, constantemente se está movilizando, constantemente está proponiendo y sobre todo constantemente está exigiéndole al Estado que hayan unos cambios. Para nosotros es claro que debe haber un momento de una Asamblea Nacional Constituyente, pero para llegar a ese momento de una Asamblea Nacional Constituyente debemos hacer un tránsito donde reconozcamos que todo lo que estamos haciendo desde los sindicatos, desde las luchas agrarias, desde los territorios, pues hacen parte de esa construcción de ese nuevo modelo de sociedad.
Nosotros no vamos a llegar a negociar una nueva sociedad en blanco, como decir, en nada, no. Tenemos que llegar con lo que ya hemos construido en los territorios y que aquí durante la mañana se ha mencionado. Entonces, para nosotros y nosotras es fundamental tener una agenda de paz. Debemos partir de lo que se ha construido, de todo lo que se ha elaborado y realmente consensuar una agenda de paz que realmente nos permita hacer un ejercicio de negociación con el gobierno. Y por otro lado, la necesidad de un gran movimiento social y político que realmente aglutine las fuerzas que quieren un cambio en el país. Y claro, ahí pasamos por una discusión que es profunda y que ha sido muy difícil, y es el tema de la unidad de los movimientos sociales, porque si bien el movimiento social ha crecido y se ha robustecido y ha jugado papeles importantes en los últimos años, si ese movimiento social sigue disperso, ¿cierto? Si hoy no tenemos un sujeto político articulador a partir de la diversidad, pues va a ser muy difícil realmente lograr esos cambios que queremos. Y por otro lado, lo que nosotros hemos llamado un gran diálogo nacional. Nosotros tenemos una tendencia y es hablar entre nosotros y nosotras mismas, el movimiento social. Entonces hablamos, nos encontramos, difícilmente nos ponemos de acuerdo, hacemos movilizaciones, pero es un mundo social, popular, sindical, es un mundo, digamos, podríamos decir alternativo, pero es que nosotras nomás no vamos a poder alcanzar esa paz. Para nosotros hay otros actores en la sociedad que son también importantes: la academia, el mundo de las expresiones de la fe, los mismos gremios económicos. Nosotros creemos que si nosotros no confrontamos lo que estamos pensando, lo que estamos proponiendo en el territorio, nuestra defensa del territorio, nuestras propuestas de economía, con quienes están invadiendo el territorio, con quienes están despojando el territorio, va a ser muy difícil construir un ejercicio de negociación. Por eso para nosotros, nosotras, no es suficiente con que el movimiento social y popular se articule, se fortalezca, sino que tenemos que ir realmente a otros espacios. Y bueno, nosotros hemos propuesto un mecanismo que algunos llaman una tercera mesa de negociación, lo que se llama la Mesa Social para la Paz, porque estamos absolutamente convencidos y convencidas, y están con nosotros muchos procesos organizativos importantes en el país, de que hay que desarrollar otro ejercicio de negociación más allá de lo que se está pactando en La Habana y más allá de lo que se pactaría en una negociación con el Ejército de Liberación Nacional. Y es un escenario que realmente permita una participación decisoria, directa, vinculante, y le hemos dicho también complementaria, porque sabemos lo difícil que ha sido la negociación en La Habana y que hay puntos fundamentales allá que no se han negociado y que alguien los tiene que negociar. Y para nosotros, después de lo que ha sucedido en La Habana y lo que sucedería con el Ejército de Liberación Nacional, el papel es de la sociedad. No puede llegar un momento de la paz en Colombia con una sociedad que no se otorgue, digamos, el papel de poder aportar en esa transformación. Respecto a las reformas institucionales, pues comparto totalmente, digamos, que los movimientos sociales hemos ido avanzando en la construcción de nuevas institucionalidades y que lógicamente hay que reconocerlas, hay que ponerlas, pero también nos toca exigir el papel que tiene el Estado. O sea, nosotros no podemos obviar las obligaciones que tiene el Estado colombiano, y el primer paso que debemos hacer es exigir el reconocimiento de los sujetos políticos que en Colombia están construyendo la paz. O sea, hay unos sujetos que están en los territorios construyendo economía, gobernabilidad, identidad, en una metodología de inclusión, de participación directa, digamos, de construcción colectiva, que es necesario reconocer. Para nosotros es fundamental que no siga existiendo ese doble discurso de, por un lado, el discurso de la paz y por otro lado el discurso de la guerra, no solamente en el enfrentamiento y el ataque armado a la población, sino, por ejemplo, en el ejercicio de legislación que está desarrollando el gobierno. Temas como las CIDRES, temas como el Plan Nacional de Desarrollo, lo que se ha aprobado en esos ejercicios de legislación institucional son una clara declaración de guerra a los pueblos, a las comunidades, ¿cierto? Entonces, para nosotros no hay una coincidencia
Y por eso hoy estamos abocados, por ejemplo, a la movilización. 2016 va a ser un año de grandes movilizaciones, porque realmente ya no se aguanta más que mientras se habla un discurso de paz, por otro lado sigue la política del despojo territorial. Y por otro lado, el tema del paramilitarismo, la reacomodación y el fortalecimiento del paramilitarismo. Es necesario una política de Estado para desmontar ese paramilitarismo. No se puede hablar de un cese del fuego, no se puede hablar cuando hay un actor armado que se está reacomodando en el territorio y que está golpeando a las comunidades. Y por otro lado, el tema del respeto al movimiento social, el respeto a la protesta, el respeto a la movilización. Digamos, nosotros, muchos movimientos hemos sufrido la estigmatización y la judicialización aún en ese contexto de paz. ¿Cómo es posible que mientras se habla de una apertura democrática, mientras se habla de un crecimiento del papel político de la sociedad, pues por otro lado se está estigmatizando y se está persiguiendo a los movimientos sociales? Eso para nosotros no concuerda. Y por otro lado también, digamos, el tema de la entrega del país. Este proceso de paz incluye el tema de la soberanía nacional. Y vemos todos los días cómo se vende y cómo se entrega al país. Esto para nosotros tiene que existir unas políticas diferentes. Y creemos que en ese contexto de un proceso de paz, de lo que está pasando, tiene que conllevar a discutir esos puntos. Y tiene que conllevar a que la sociedad ponga ese punto en la escena pública, pero sobre todo en espacios de negociación. Nosotros tenemos que negociar la política mineroenergética, tenemos que negociar la política de empleo en Colombia. O sea, hay muchas cosas que hay que discutir y la sociedad allí debe jugar un papel fundamental. Respecto al tema de la agenda, yo creo que aquí todos y todos los que estamos acá conocemos de las grandes apuestas que tenemos en los territorios, en nuestras organizaciones, y creo que hay que reconocer la lucha de los pueblos por la vida digna como parte del ejercicio de la democracia. En medio de la limitación que tiene la persecución, el señalamiento y todo lo que ha pasado en el país, pues los movimientos sociales hemos venido avanzando con unas propuestas que dan la idea de que realmente nosotros sí queremos construir un país en paz, pero con una paz transformadora, una paz que traiga cambios realmente. Y es necesario reconocerlo, porque además de eso no es un asunto retórico. Nosotros, por ejemplo, desde las organizaciones campesinas, indígenas, afro, urbanas, de mujeres jóvenes que estamos en el Congreso de los Pueblos, ha sido una apuesta desarrollar pequeños modelos en los territorios, de economía, de gobierno propio, ¿cierto? Que juntados, que articulados, que digamos generen una propuesta de unas nuevas políticas para el país. Lo que estamos negociando hoy en la cumbre agraria, por ejemplo, en el caso de economía propia, es eso, es recoger las luchas, las construcciones que la gente está haciendo en los territorios y ponerlas en clave de una nueva política del país. Porque no podemos esperar que hayan los cambios para decir, ahora sí vamos a construir economía campesina o economía indígena o economía solidaria. Tenemos que construir porque son las únicas formas de nosotros permanecer en el territorio. Nosotros ya hoy hemos trascendido la resistencia en el territorio y hoy estamos construyendo alternativas para podernos quedar en ese territorio. Ahí retomaría un elemento y es: ¿qué tienen las organizaciones ya? Los planes de vida, tenemos los acuerdos con el gobierno, tenemos los pliegos. Esos son los insumos de esa agenda para la paz, pero esos son los insumos con los cuales nosotros queremos hacer una participación política decisoria, directa. O sea, si no son esos, nuestras propuestas que han surgido desde donde nacimos, desde donde venimos, las que hoy se juegan en un escenario de paz, pues no sabemos cuál podría ser otro. Eso lógicamente hay que construirlo en clave de paz, ¿cierto? Hay otro elemento ahí, es el tema de la confianza en el gobierno. Yo creo que esto es una cosa que juega para todo, juega para los acuerdos que se firmen en La Habana, para los acuerdos que se puedan firmar con el ELN, pero también con los acuerdos que nos han firmado a nosotros y que nos han incumplido, ¿cierto? Pero también
con esas apuestas de participación que nosotros tenemos, el cumplimiento de la palabra y del compromiso por parte del gobierno, el cumplimiento de la palabra, el respeto a la participación, el respeto a la movilización. Digamos, eso es un gran escollo que nosotros vemos en este ejercicio de la movilización. Nosotros insistimos que este país necesita una Asamblea Nacional Constituyente. Esa Asamblea Nacional Constituyente se debe hacer en una correlación de fuerzas favorable para que realmente lo que resulte de esa correlación de fuerzas sea a nuestro favor. Y para nosotros la Asamblea Nacional Constituyente debe ir más allá, digamos, de abarcar unos acuerdos de La Habana, debe abarcar también acuerdos que se hagan con las insurgencias, pero también los acuerdos y las negociaciones que se hayan hecho con la sociedad. Muchas gracias. Muchísimas gracias.